Después nos queda lo que hicimos, el trabajito que hicimos. La, la mayoría de los seminarios siempre están basados en escritura, digamos. Siempre te hacen hacer eh, ensayos, eh, eh, resúmenes de libros y ese tipo de cosas. Por eso en la clase pasada cuando vos me dijiste, ¿y hay que escribirlo? Yo te dije que nada, no había problema. Y bueno, es una lástima que por ahí no se usen otros recursos, porque te digo que la mayoría de los seminarios siempre te piden que hagas un escrito de 2, de 5, de 10 páginas, qué sé yo, siempre te están con ese tema. Y por ahí se pierden de que hay gente que por ahí no le gusta escribir o no es lo suyo escribir. Eh, claro, redactar, digamos. Claro, claro, hacer algo académico. Claro. Que bueno, tampoco es la idea esa de, de hacer ese tipo de cosas. Y por otro lado, se pierden gente muy capaz que no está para, que no le gusta escribir, simplemente, y está bien. ¿Qué problema hay? Y me quedé pensando el otro día que los dos profetas del siglo IX, que no son escritores, eh, fueron un gran ejemplo de justamente de profetas no escritores y los profetas más polenta que había en el Antiguo Testamento, bueno, a mi criterio, ¿no? Que fueron Elías y Eliseo. Son los profetas del siglo IX, que no hay nada, ellos no escribieron nada, pero tuvieron una trascendencia tremenda, ¿no? Incluso muchos estaban esperando a Elías, ¿no? Cuando vino el Señor, así que mira vos, ahí tenés dos profetas no escritores. Y así como tantos, ¿no? Que están sirviendo y que son re capaces de hacer un montón de cosas, simplemente por ahí no tienen esa disposición a ponerse a escribir. ¿No? Bueno, llegan tarde, pero lo vamos a perdonar. Le vamos a dar los vouchers para el Italy. Bueno, gracias. No, ¿de qué se trata esto? Son tipo folletos, que es una forma de hacer evangelismo que creo que está desapareciendo, ¿no? Porque no se usa mucho, ¿no? Bueno, estos son me gustaron mucho porque tienen un calendario acá, ¿no? Y por ahí en la charla se puede dar, y a la gente por ahí le interesa tener un calendario justo, y se puede dar de ponerse a charlar. Y me gustaron porque son con versículos bíblicos y nada más. Solo versículos bíblicos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eso cuando veamos la tarea de hoy. Y bueno, les di creo que 5 para cada uno, úsenlos. No es que el jueves que viene le voy a tomar la tarea. ¿A cuántos le dieron? No es así, tampoco. No es para tener señalador. No, eso no. Bueno, si bien son un regalo, que no es un regalo mío, porque yo tampoco lo pagué, me lo dieron a mí, a alguien le costó, así que úsenlo bien, ¿eh? Úsenlo bien, no lo usen para cualquier cosa ni para pegarlo en la heladera, como hablábamos recién. Úsenlo bien. Y está bueno por ahí empezar a hablar, por ejemplo, como ellos tienen un calendario, mucha gente siempre está hablando de que no le queda tiempo, que no tiene tiempo en toda su semana, qué sé yo. Y bueno, desde ahí, por ahí, empezar a charlar, mirá, un calendario para que te ordenes, qué sé yo. Pero mirá los versículos que tiene esto y también podés hablar de que Dios puede estar siempre día a día, diariamente con vos. Bueno, empezar una charla evangelística, ¿no? Así que bueno, utilícenlo.
cuando puedan, como sea, y háganlo intencionalmente, por supuesto, como hablábamos el jueves pasado, ¿no? Intencionalmente. Por ahí en el, qué sé yo, algún vecino o alguien que se pueda dar este tipo de charlas, o al que menos te imaginas también, por ahí podés iniciar una charla con uno de estos folletos. Así que bueno, y hay un montón, ¿no? Hay un montón de formas de arrancar con esto. Por ahí esto también te saca de eso de la entrada, ¿no? De que por ahí es difícil, ¿cómo? El rompehielo, sí, eso de que, ¿cómo empiezo a hablar? ¿De dónde sale mi charla evangelística, ¿no? Y bueno, un poco es la tarea de hoy. Este, vamos a hacer por lo menos unos 4 o 5 ejemplos, no sé, del pasaje bíblico y vamos a anotar un poquito a quiénes iba dirigido. Mi letra es horrible, ya lo sé, no es ninguna novedad para mí. Entonces acá ponemos el pasaje bíblico, a quiénes iba dirigida su predicación, qué encontramos, lo podemos buscar en todo, qué recursos se utilizaron, cómo captaron la atención y cuál fue el resultado. Si podemos encontrar esos puntos ahí en el, en el pasaje que ustedes mismos me digan, ¿no? Y bueno, básicamente en Hechos de los Apóstoles están todos estos ejemplos. Vamos a encontrar cosas en común y que son bien fuertes y otras que son diferentes, como por ejemplo captar la atención, ¿no? Con un folleto, una cosa es el método y otra es el contenido, ¿no? Estábamos hablando de que tenemos que presentar no un conjunto de reglas, ni una filosofía, ni una forma de vivir, ni una ética, sino una persona. De eso se trata el evangelismo, presentar una persona, que es Cristo. Y de eso se trata la evangelización, de llevarle el Señor Jesús a otras personas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo captamos la atención? ¿Cómo comienza nuestra charla? Todo eso. Bueno, eso sí puede variar, pero el contenido no, ¿no? Entonces, por ahí encontramos alguna cosita diferente de uno a otro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se anima a hablar del primer pasaje? No lo vamos a leer todo porque algunos son larguísimos, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Pedro tiene más de un capítulo, ¿no? Yo hice el de Pedro. Dale. No, pero no lo leas todo. Respondo. Decime los versículos. O pasá y anotá los versículos. Acá, el pasaje, a quiénes iba dirigido, qué recursos utilizaron. ¿Cómo? Paso. ¿Cuál de los discursos? El primero. Ah, bien. Bueno, pasaje bíblico, Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Ya antes de 14. Ajá. ¿Cómo va? ¿A quiénes iba dirigido? A todos los que estaban en Jerusalén. Bien. O sea, esa es la respuesta corta. Tenemos justo la fiesta de Pentecostés, a varias naciones había, entonces varios judíos. Está bien. Pero como a todos. Judíos y prosélitos en Jerusalén. Sería para juntar todos, ¿no? Porque a la fiesta iban los judíos, iban todos los prosélitos también. No sé qué es prosélito. Prosélito es aquel que se acerca a la religión, pero que no es de la nacionalidad judía. Por ejemplo, el eunuco. El eunuco no era de la nación judía, pero sí se había acercado. Es más, al ser eunuco no podía participar porque era
justo era un hombre que tenía una deformación, ¿no? ¿Cómo decirlo? No. Justo los eunucos les cortaban sus partes íntimas, entonces, para servir en la corte. Entonces, ese hombre que estaba de esa forma no podía ir, por ejemplo, al templo. Era proselitos. Muy bien. Pero participaba de alguna forma. Estaba el atrio de los gentiles, por ejemplo, entonces más alejado, no podía entrar al templo, pero estaba en algún lugar participando de todo lo que es el acto religioso del judío, pero desde otro lado. Bueno. ¿Qué recurso utilizaron? A ver. Entiendo que eso se referencia a cómo predicaron. Dale. La Biblia, con los versículos del Antiguo Bueno, dale. Bueno, Biblia. Biblia. ¿Cómo capta la atención? En el versículo, creo que fue el mismo 14. Dice que Pedro alzó la voz. Ajá, bueno. ¿Cuál fue el resultado? Presentes. Bueno, ¿cuántos? Más de 3.000. Dale, poné. Más de 3.000 bautizados. Ahí tenés un resultado importante, ¿no? Todos deseamos eso. Que algún día nos pase eso. Dale, dale. ¿Algo que quieran agregar a ese discurso que justo lo estuvieron varios capaz que viendo? Sí. Tanta la atención de la gente, Uh-huh. porque como que él empieza a explicar, no, estas personas no están ebrias, sino que, y ahí como que... Está bien. Uh-huh. Claro, porque decían, están borrachos. Sí. Bien. Yo puse... ¿Cómo pusiste vos? Explicó el fenómeno de las lenguas que la multitud observaba. En el versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros sabéis, pues porque es una hora tercera del día, y bueno, y ahí explica el Antiguo Testamento. Claro, estaba sucediendo algo maravilloso. Un don maravilloso que venía de Dios, que las personas hablaran en distintas lenguas y que la gente entendiera el Evangelio en su propia lengua. Una cuestión que todo el mundo lo podría entender, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Están borrachos? ¿Qué pasó? Y de ahí empieza a explicarlo. Uh-huh. Bien. Alzando la voz explicó el fenómeno de las lenguas. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? Si no, pasamos a otro. Sí. Tenía otra como pregunta también en qué anunciar. ¿Puede ser un esto? Sí. ¿Ah, sí? Perdón. O sea, si bien anunciaron a Cristo, evidentemente, hay tintes también. Tenés razón. Bien. Creo que estaba por acá entonces. Me lo comí. Ajá. 1, 2, 3. ¿Acá? Ah, bien. Entonces. El Evangelio. O sea, si anuncian otra cosa. Sí, sería raro que me anuncie eso, pero. La forma, igual de verdad. Incluso tenía sus tintes, como anunciar a Cristo. Y en ese caso, ¿qué pusieron? Pedro apunta más que todo a lo que hicimos nosotros como hombres con Cristo y en el lugar en que lo puso Dios después de Cristo. Bien.
resurrección. Bien, entonces habló más de la culpa, Exacto. ¿no? Me parece a mí que por ahí está Señor de la culpabilidad. la culpabilidad del hombre. Y Ustedes ustedes lo algunos crucifican, claro, ustedes, y los culpó directamente. Algo que por ahí, no, sí, habla, perdón, habla. No, y señala la soberanía de Dios porque dice, por el anticipado consejo y predeterminado conocimiento de Dios. Bien, perfecto. Esa Sí. de la culpa, ¿no? También podría ser cómo captó la atención. Eh, Es que cuando lo menciona ya, cuando menciona el culpa yo tenía la atención de que el Señor estaba escuchando. ujú. Sí. Porque en el resultado fue, antes de estar estos 3.000 bautizados, la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Sí. ¿Y la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque claro, la culpa es nuestra. ¿Y ahora? ¿Qué haremos? Y entonces de ahí le anuncia el Evangelio. Algo que por ahí está también un poco olvidado en nuestras predicaciones del Evangelio, ¿no? Como que queremos suavizar demasiado el Evangelio para que la gente no se sienta tan mal. Es más, hay gente que me ha dicho, no, pero no somos pecadores. Y hay gente que hasta va a la iglesia y te dice, tan malos no somos. Pero, o quiere que se suavice un poco eso. Bueno, esto no era para nada suave, Pedro, ¿no? Fue directo ahí, a ese tema. Ustedes lo mataron, pero Dios ya lo sabía, como vos decís. La soberanía de Dios está ahí también, ¿no? No es que lo mataron porque pobrecito, él no quería ir a la cruz y lo agarraron y lo llevaron a la cruz. No, todo lo contrario. Él mismo sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su tarea y la hizo, la cumplió. Por eso Pablo después dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él sabía muy bien hasta dónde tenía que llegar. Bien. Bueno, si no tenemos más para agregar de este pasaje, aunque es un pasaje que podríamos estarlo estudiando no en 5 minutos, sino en toda una hora o más, vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Bueno, Dale, yo elegí el discurso de Esteban. dale. Arranca. ¿Querés pasar y escribir vos? Entonces mi letra fea no es la única y la tuya tampoco. Duro, ahí. Claro. Que no es mejor también. Bueno, por eso. Compartimos el sufrimiento. Eso bueno. Dale. Arranca en Hechos 6, Ajá. 8 y hasta Hechos 7, 60. No hay forma de que esto se quede quieto. No sé. Dale. ¿A quién iba a dirigir la predicación? Estaba ante un concilio entre el Sanedrín, Ujú. eran los principales líderes judíos. Dale. Ujú. ¿Qué recursos utilizaron? Yo puse que en la narrativa de Esteban va toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham, Josué, Ujú. David, todas personas que iban a ser la sombra de Cristo. Ujú. Y también siempre habló del respeto. Dale, a ver cómo lo pusiste vos. Puse historia de Israel. Bien. También cita mucho Salmos, cita Ujú. mucho Amós, Isaías. También usa la palabra. Está bien.
¿Cómo captaron la atención? Acá yo no puse que él haya captado la atención porque era una defensa. Ujú, O sea, estaba ahí y él tenía que hablar. ujú, Entonces no puse que él captara la atención, si bien la narrativa de Esteban, teniendo en cuenta que eran los líderes judíos, también le llama la atención. Porque ujú. están hablando de sus próceres, están hablando de sus patriarcas. De su patriarca, sí. Entonces acá puse de defensa y hablo de sus líderes. Después, ¿cuál fue el resultado ¿Y antes que anunciaron? antes que anunciaron? Ajá. Esteban anuncia mucho un discurso de cómo Dios siempre los quiso guiar al pueblo hacia la salvación Ujú, y sobre cómo, también dice en el versículo 22, si no me equivoco, del capítulo 7, que a cuánto más profetas más rechazaron Ujú. y también rechazaron al Hijo de Dios Ujú, y también lo presenta a Jesús es justo, como ujú. que iba a venir una persona justa y aún así lo rechazaron. Bien. Entonces yo puse, ¿qué anunció? También anunció arrepentimiento. Ujú. Dios y su guía, y anunció Jesús el justo. Bien. Jesús es justo. ¿Y Bien. cuál fue el resultado? Acá yo puse que el resultado fue una decisión por parte del Sanedrín. Ujú. Decidieron rechazar el mensaje porque dice, se tapaban los oídos con las manos, Ujú. endurecieron su corazón y decidieron apedrearlos. Y me di cuenta, Entonces, rechazo, martirio. rechazo y martirio. Que hay unas similitudes entre la muerte de Esteban con la crucifixión de Cristo. Primero porque Jesús también se presentó ante Sanedrín Ujú, antes de ser crucificado. ujú, Y también Esteban nunca estuvo en el Calvario, ujú. pero dice las mismas palabras que Cristo, que es, perdónennos, no saben Perdón. lo que están haciendo. Ujú. Entonces es como una similitud. Entonces puse rechazo y martirio. Fue Fue un reflejo un reflejo de que Cristo siguió o a fue, Cristo, claro. aún así no habiéndolo visto en la cruz. Ujú, Porque eso me pareció muy curioso que no lo vio en la cruz, no supo qué pasó ahí, porque no lo presenció con sus ojos, ujú. pero aún así todo apuntó a ser como un reflejo de lo que pasó Cristo. Tal cual. Ujú. Eso. Bueno, buenísimo. Y eso es importantísimo también, ¿no? Eh, el hecho de ser cristianos es esto, de ser repetidores de lo que hizo Cristo en nuestras propias vidas, ¿no? Hacer lo que hizo Cristo. Ujú. Claro, la repetición de Esteban pues, fue hasta la muerte, ¿no? Hasta el martirio, pero en nuestra vida es lo mismo. ¿Mm? No todos llegaremos a ese momento, pero estamos llamados a lo mismo. ¿Algo más que quieran agregar de este pasaje? Si es que lo vieron ustedes. Pues, Yo muy quiero bueno. agregar también Sí, un datito de color que me pareció muy dale. interesante, que Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ujú, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ujú, Gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ujú, Y en el capítulo 6, cuando lo están arrestando a Esteban, los líderes judíos dicen, che, mintamos de que este tipo está blasfemando contra Dios, así lo podemos meter preso. ujú. Y es toda esta bienaventuranza que Jesús habló en el Sermón del Monte, cumpliéndose en Esteban cuando después ve los cielos abiertos y ve a Jesús y el Padre. Ujú. Eso también me pareció curioso. Verá. Muy bien. Interesantísimo. Y aparte, la palabra cumplida, ¿no? En Sí. Esteban. Bien. ¿Algo más? ¿Que quieran agregar? Sí. Ahí, ¿cómo capturaron la atención? ¿Captaron? Ajá. Claro,
Ujú, Y dice que Esteban hacía muchas señales que lo hizo, que iba a hacer a través de Esteban, y ujú, le había dado sabiduría. ujú, Para, ujú. bueno, ver los milagros se captan la atención. Bien, sí. No es el centro, pero sí. Ujú, ujú. Bueno, También es un milagro ahí en San Martín, seguro que va a captar la atención. dale. Y después sí, por ahí lo ves. Bueno, hay muchos. Si ustedes leen todo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales en ese tiempo, eran hechas por los apóstoles justamente porque estaban llevando la palabra a un lugar donde nunca habían escuchado hablar de Cristo o si habían escuchado era solamente algo que había sucedido hacía un tiempo y no lo habían no lo tenían en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, todas esas señales, esas maravillas eran hechas en ese momento. Uh-huh. Sí, me pareció Sí. interesante un poquito. Si bien ambos apuntan, como él dijo, a la culpabilidad también, porque termina diciendo, ustedes como sus padres mataron a los profetas, sus padres mataron a los profetas de ustedes en Cristo. En el discurso de Pedro, de Hechos 2, termina con esto de se compungieron de corazón, y en el caso de Esteban, se ofendieron de corazón, dice el griego. Uh-huh. Entonces ambos salió del corazón una respuesta diferente y ambos terminaron siendo casos de éxito. Uh-huh. Porque Pedro predica, en ese caso creen muchísimos, uh-huh. y Esteban predica y rechazan muchísimos, pero sigue siendo un caso de éxito, porque él predicó la palabra de Dios. Por eso tenemos un resultado totalmente diferente, ¿no? Y como que tenemos los dos grandes ejemplos ahí, bien apartados uno de otro. En cambio, por ejemplo, el discurso de Pablo en el Areópago, ahí tenemos una cuestión. Ahí se dividieron un poco la agua. Aunque la gran mayoría le dijeron, ya te vamos a escuchar. Pero algunos fueron, ¿no? No sé si vieron ese pasaje, ¿no? Algunos, incluso el mismo Areopagita, que era el encargado de ahí, creyó. Y algunas mujeres también se le acercaron y creyeron. Entonces tuvo un éxito, tal vez no al estilo Pedro, pero un éxito relativamente bueno en el sentido de que hubo personas que creyeron, aunque la gran mayoría le dijeron seguí participando y venía otro día. Pero sobre todo cuando escucharon hablar de la resurrección. Muy bien. ¿Y por qué habrá sido eso? ¿Qué les parece? Creer la resurrección y los otros no creen. Claro. ¿Cuál es el público? El público cambió totalmente, ¿no? En Atenas estamos hablando de griegos. Los griegos, cuando le hablaba de la resurrección, me parece una cosa completamente loca, no era algo que lo podían llevar adelante junto con todo lo que ellos cargaban en sí de su filosofía, de su forma de pensar y todo eso. Entonces no había forma de que lo pudieran asimilar. En cambio el judío sí, lo podía asimilar. Lo podía asimilar tanto si era de los fariseos, que sí creían en la resurrección, como si era de los saduceos, que no creían en la resurrección, pero ya lo habían escuchado. Entonces, o te oponías o lo aceptabas, pero de alguna forma ya estabas en el tema. En cambio, el griego le pareció una fábula, básicamente. Entonces, por eso la gran mayoría, cuando escucharon eso, no les pareció muy interesante. Bueno, pero ese pasaje es muy interesante, sobre todo. ¿Cómo? Ah, dale. Hablamos. Dale. Sí, vos tenés la letra bien. Pasaba. ¿Dónde está el pasaje? Un pasaje está en Hechos 17.
del versículo 16, 24. Ujú, ¿A quién iba dirigida su predicación? A los atenienses, ujú, tanto judíos como gentiles. ujú. ¿Qué recursos utiliza? Le estaba contestando con cómo captó su atención. Pues dije, quizás se refiere a algo más material y puse utilizó el Areópago como recurso, Ujú, que es una colina donde se daban debates y se escuchaban nuevas filosofías, ujú, aunque fue llevado, no ujú, fue por voluntad. ujú, ¿Cómo captó su atención? Utilizó la gran variedad de ídolos que tenían como recurso para empezar su predicación ujú, y llamó la atención con citas a escritores de la época. Se ujú. puede ver 22 y 23, le dice, sé que ustedes son Muy religioso. muy religiosos porque tienen una gran castidad. Y después en el 28 hace una mención a un escritor, o no sé quién era. Un poeta, sí. Un poeta. Eh, ¿Anda o no anda eso? ¿Qué anunció? Bueno, hablaba de que Dios, que creó el cielo y la tierra, ese era el que le ha anunciado, Ujú, que no puede ser, eh, ¿cómo es que dice? No está en cosas hechas por hombres, ujú. porque todo es de él. Eh, y ese Dios declara a todos los hombres que se arrepientan. Puede ver en el versículo 24 y Ujú. 30 y 31. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, hubo algunos que se burlaron y otros que creyeron en el mensaje como Dionisio. Ujú. El versículo 34. Sí, no. Bueno, bueno. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, algo interesante que se puede agregar acá es que Pablo, antes de que lo llevaran, como decía Frank, que lo llevaron, estaba discutiendo con los judíos y los gentiles temerosos de Dios diariamente en la plaza. ¿Mm? Eh, y también había filósofos epicúreos y estoicos que hablaban con él. O sea, su entrada o su forma, lo que utilizaba era esto de discutir con la gente, ¿m? De hablar con las personas. Eso es lo que le llamó la atención.
justamente porque dice más adelante Lucas, a ver dónde está. Esto no lo dice, a ver. Acá. Estas son palabras de Lucas, ¿no? Del escritor del libro de Hechos, no de Pablo. Dice, porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa, ¿no? Y parece que Lucas hace como un paréntesis y dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Parece que era su divertimento, ¿no? Todos los que iban a Atenas era el lugar donde iban a discutir cosas. Siempre que había algo nuevo, bueno, capta la atención ahí. Un poco eso también tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, ¿no? Del lugar o donde va, en este caso, Atenas, un lugar donde, si vos querías saber algo nuevo, andate a Atenas, porque ahí seguro va a haber alguno hablando de algo espectacularmente nuevo, como ir al cine, o como ir a, no sé, también puede ser en la universidad, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo para escuchar, o siempre el entretenimiento, ya es también que es un entretenimiento por ahí filosófico, o más académico, podríamos decirlo, si es que lo podemos decir así, sino simplemente escuchar algo nuevo, algo que sea interesante, que nos conmueva. Pero esta palabra de Lucas es clave ahí. Dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Así que Pablo, antes de empezar a hablar del tema del Dios no desconocido, ya estaba haciendo lo que a ellos les encantaba, escuchar cosas, ¿no? Discutir con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios. Estos eran prosélitos también, ¿no? Gentiles que estaban participando junto con los judíos de su religión, aunque no eran judíos, pero participaban. Temerosos de Dios, quiere decir que buscaban de alguna forma conocer de Dios. Y filósofos. De los epicúreos y de los estoicos. Podríamos también hablar mucho acerca de eso, ¿no? De estas dos escuelas griegas de filosofía. Bueno, ¿algo más que se les ocurre acá? Bueno, ahí entonces en los recursos podríamos decir, la discusión o el discurso. Esta no anda bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿algo más que quieran decir de ese pasaje en particular? A mí me gusta que Pablo dice, abre también un altar que encuesta en Cristo al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocer a quien yo os anuncio. Eso como que le llama mucho la atención a los atenienses porque dicen, che, nosotros tenemos acá un altar hecho para un Dios que no conocemos. Ajá. Y es como la entrada que tiene él para anunciar algo nuevo, que no es tan nuevo, sino que acá dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y es como la entrada que ve, la oportunidad que tiene para predicar el mensaje. Ahí está. Bueno, ¿dónde lo pondríamos entonces? Yo creo en cómo captar la atención. Bueno, gran variedad de Dios, y cita a los poetas, y el Dios no conocido. Dios no conocido. Bueno, después ustedes, si lo quieren escribir un poco mejor, está bueno. Bueno, ¿algo más que digamos de este pasaje, no?
Bueno, en cuanto a eso, entonces en el discurso de Pablo en este caso, ese discurso y esa palabra que llevaba él era básicamente que la palabra de Dios, ¿no? Porque para poder discutir con judíos y con griegos temerosos de Dios, y aparte para poder discutir también con filósofos, algún contenido tenía que llevar, no era hablemos de cualquier cosa, sino que este discurso también es la palabra. Aunque ahí no hay un pasaje bíblico como en los anteriores, que sí está citado, pero indudablemente si había una discusión, era porque había una discusión de la palabra, ¿no? De algo que ocurría ahí con los judíos y con los judíos para demostrar algo de Cristo, aunque no lo dice justamente ahí, pero sí en el hecho de discutir. Bueno, y el último, usemos uno más. Felipe ¿Cuál? y Horacio. Ahí está. Bueno, ¿quiere pasar? Toma esta fibra que anda mejor, la azul no anda. Ahí está. El de Felipe. Hechos 8. Bien. Se ve la zona. Sí, de 10. ¿Ah? Sí, Se ve de 10. parece una B larga, pero no importa. Bueno, real. ¿A quién va dirigida su predicación? A una sola persona, Ajá, en este caso. el eunuco. O el etíope. Y justo letra negra, ¿no? Sí, El etíope era... claro, claro. Etiopía fue la... Y él lo llevó, ¿eh? Acá nosotros vemos que va dirigida a una sola persona, pero dicen de que fue la persona que llevó el Evangelio de Etiopía. Fue el primer reino, porque Etiopía era un reino, el primer reino cristiano de toda la tierra. La iglesia etiopía Ujú. Sigue existiendo. se fue fundada por Etiopía. ¿Sí? Dice que el ministro de Economía, porque en principio era el que manejaba la administración de fue dirigida puntualmente a él. Así como dicen los armenios, no hay ningún armenio por acá. No sé, Los armenios dicen que son la primera nación cristiana, ¿no? Se enorgullecen de ser la primera nación cristiana. Etiopía es el primer reino cristiano, ¿no? En África. Sí. bueno. Guerra de ¿Es curso. inchequeable eso? No, lo está buscando en Google. No, a él se queja lo mismo porque le duele todo. Cualquier cosa, vos te acordás, vos tienes 55. 55. Bueno, en la época nuestra, vos viste que si te decía algo tu papá, tu abuelo, todo, era así. Claro. No, ahora hoy en día, Google estás hablando algo, lo veo él corroborando todas las cosas que está diciendo, ¿viste? La juventud ahora Claro. es lo mismo, ¿no? Bueno. Ahora en casa hablamos. está bueno. Bueno, algo, ¿sigo? Sí. ¿Qué recursos utilizaron? ¿Qué recurso utilizó? Yo pienso que lo que él utilizó, él se acercó al carro nada más. Ujú. Se acercó. Ujú. ¿Ah? Se arribó al carro. Dale. Se arribó al carro. Dale. ¿Cómo captaron la atención? En este caso, él estaba leyendo, ¿no es Ujú. cierto?, el profeta Isaías, Sí. y él estando cerca, escuchó y se arribó, lo que dice el relato bíblico. ¿Y cómo le captó la atención? Le hizo una pregunta. Con la ¿Cuál? pregunta, si entiende lo que lee. ¿Entiende lo que lee? Ujú. Con una ¿Cómo voy a pregunta. entender si no me explican? Con una pregunta. ¿Está bien así? Sí, perfecto.
con una pregunta. ¿Qué le anunció? ¿Qué está diciendo? No, primero lo que porque dice el relato bíblico, estaba leyendo el profeta Isaías, Ujú. pero dice, no solamente eso, porque dice, comenzando a leer esta escritura, Ujú, o sea, comenzando de lo que él estaba leyendo, claro. y anunció el Evangelio de Jesús. Ujú, Pero no dice todo lo que hablaron, claro. pero comenzó desde ahí, Sí, desde sí, sí. Isaías 53. Ujú, Entonces, ¿quién anunció? Y yo pongo el Evangelio de Jesús. sí. ¿Ah? Bien. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, se convirtió. Se convirtió. Hizo bautizo. Lo bautizaron. Sí, Bien. Buenísimo. no hay mucho más para... Bueno, a ver, algo que quieran agregar a este pasaje. Hay muchos más también, ¿no? Pero bueno. Hay algunos muy cortitos que, por ejemplo, Saulo en Damasco tiene 2 versículos, capítulo 9. Y en esos 2 versículos hay una anunciación también de Pablo en Damasco, ¿no? Pedro en casa de Cornelio. Pablo en Antioquía de Pisidia. Pablo a los gentiles, capítulo 13. Pedro y el mago de Samaria, también. ¿Qué más anoté acá? Pablo en Tesalónica. Bueno, Pablo en Atenas está ahí. Hay otros pasajes donde en más o menos, ustedes eligieron por ahí los más representativos y está bien, porque son por ahí los que más resaltan dentro del libro de Hechos, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Que también podríamos irle sacando, tal vez con más dificultad, porque de 2 versículos por ahí es más difícil a veces encontrar respuesta a todas estas preguntas, pero hay para sacar de ahí. ¿Algo más que quieran agregar justamente de Felipe? Yo he leído también el pasaje y el recurso que utilizaron fue la escritura. La escritura, tal cual. Ahí. Acá, la escritura. Bien. El otro secundario sería como captar la atención, aunque no sé si fue explícito, pero como él iba en el carro, dice que salió como corriendo el Felipe, como que vio a alguien que venía corriendo, por eso también le llamó la atención eso, de que alguien vaya corriendo para predicar. Dice que venía corriendo. Eso es nuevo para mí. Yo iba a parar corriendo. Chequealo. Chequealo. Nunca escuché que venía corriendo, pero sí que se te arrime un carro en el medio del desierto, te va a llamar la atención, por supuesto. Especialmente que te vengan a saltar en el medio. Pero bueno, fue algo notorio. No le tomo. Ajá, dale. ¿Lo tenés ahí? Ah, sí, se acercó corriendo. Se acercó corriendo. Bueno, nunca le había prestado atención. Genial. NBI se acercó al prisa de la carroza. Ajá. Y NTV también se acercó corriendo. Mirá vos. Y puede haber ido rápido Bien. Claro. Sí, es el todo. Loco, claro. A veces te pegan un susto en la calle cuando viene alguien y se te acerca rápido. Decís, me va a chorear. Bueno, capaz que también el etíope sí, le captó la atención. Y que viene acá. Y encontrarse a alguien en el medio del desierto tampoco era... Y que el Señor lo haya mandado a predicar en medio del desierto fue algo que realmente de obediencia, ¿no? Porque si te manda a predicar a Atenas, el Señor, vas con gusto, pero en el medio del desierto, desde que te manda a predicar es como que no era lo más, para un evangelista no era justamente el mejor lugar para ir a predicar, pero bueno, fue en obediencia y ahí estaba en el desierto predicando en el desierto. Y si fue así, porque bueno, uno dice, se convirtió el primer reino convertido, porque uno habla de reinos, naciones, y bueno, pasa por la vida de cada uno, ¿no? No es porque
A veces decimos, queremos la Argentina para Cristo. Cada persona debe conocer al Señor, ¿no? La Argentina es como un hecho por ahí que no sé si lo decimos bien, ¿no? Hay que centrarse en cada persona, ¿no? Ok. Fíjense, algo interesante que podemos encontrar acá, que si bien los anuncios por ahí van por distintos lados, todos anuncian a Cristo, ¿no? O sea, ¿la culpa de qué? De que lo mataron a Cristo. El arrepentimiento y que Jesús es el hombre justo que deben arrepentirse por lo que le hicieron. ¿Qué dice acá? Algunos se burlaban y otros creyeron. No, esto está al revés. Bueno, Dios creador, está bien. Este va acá y este va acá, no importa. Dios creador declara que se arrepientan. Y acá pusieron el Evangelio de Jesús. Básicamente hay una coincidencia, aunque con sus colores cada uno. Sus matices, muy bien. Esa es la palabra. El resultado, completamente dispar, digamos, no sabemos. Algunos se convirtieron en masa, un rechazo total, uno que quedó ahí, y una sola persona que después fue un reino, inchequeable eso, pero que después fue un reino. Pero bueno, una persona que es muy importante, ¿no? Muy importante porque después llegó la palabra. Igual, no dijo inchequeable, dijo está chequeado. No pregunté, pero claro, está chequeado. No pregunté si estaba chequeado. No hay problema, chequear. Todo lo que yo diga, yo no soy el apóstol Pablo, así que hay que chequearlo todo, no hay problema. Somos como debería acá. Sí, como lo debería, me tienen ahí contra las cuerdas. La forma también, la forma de a quiénes iba dirigida, también condiciona un poco la captación de la atención. Por ejemplo, no es lo mismo que le habla a todos los judíos, donde podés explicar cosas que los judíos están súper acostumbrados a escuchar, con los atenienses que no estaban acostumbrados a escucharlo. Entonces Pablo parte por otro lado para captarles la atención. Y en algo que sí coincide todo es en el recurso, porque más allá de que se hizo en el Areópago o que se acercó corriendo al carro y todo eso, siempre está la escritura como contenido principal de lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque anunciamos a un Cristo, pero al Cristo de la Escritura. Entonces no es que anunciamos al Cristo como algo figurativo, ni como una persona fabulosa, hablando de fábula, ¿no? Una persona que pertenece al mundo de las ideas, o de los sueños, o de algo ideal, sino el Cristo de la Escritura. Así que siempre el recurso va a ser la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y eso no es algo que se les ocurrió solamente a los apóstoles ayer, sino que el Señor mismo lo dijo, ¿no? Lucas 24, 44, a ver si lo encuentran rápido. Yo tengo. Dale. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bien, entonces ya hay un anuncio ahí del mismo Señor diciendo que esto debía cumplirse porque estaba escrito acerca de él. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente en la Biblia hebrea. Cuando dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, está hablando de toda la Biblia hebrea, completa. La
la ley, la Torá que le llaman los judíos, el Pentateuco que le llamamos nosotros, los 5 primeros libros, forman un grupo. Los profetas, que bueno, por ahí está dividido de una forma que nosotros no dividimos la Biblia, ¿no? Pero sí, empiezan en Josué, como un profeta anterior le llaman, desde allí y todos los demás profetas también conforman otro grupo de libros. Y después los salmos, dice, como el libro representativo de todos los demás escritos, que en esos demás escritos están también los libros históricos como el de Esdras y Nehemías, y el de Daniel y el de Crónicas. O sea, son 24 libros, a diferencia de los nuestros, que son 39, porque algunos están como juntos, no como juntos, sino están juntos. Crónicas es uno solo, Reyes es uno solo, y también cuando hablamos de Daniel, Esdras y Nehemías, también conforman un solo escrito. Pero más allá de todo eso, el Señor, cuando está hablando de esto, los judíos entendieron perfectamente lo que estaba hablando. Él estaba hablando de un término que se usa, que es la Tanakh. ¿Yo podría borrar esto? Ya está todo, genial. Quedó horrible. Estaba tan lindo, limpito. Paréntesis, Etiopía es el primer reino cristiano. Está Ah, 330 después. mirá vos. Yo sé que te lo confirmo. Fuente. Fuerte. La Torá, los Nevi'im, estos serían todos los profetas, y los Ketuvim. Y entonces, todo este grupo, que se le llama Tanakh, la Tanakh sería toda la Biblia. Todo esto apunta, toda la Biblia apunta a Cristo. O sea que el contenido básico de lo que nosotros estamos predicando no es un Cristo cualquiera, sino el Cristo de la Biblia. De eso estamos hablando. Toda la Escritura habla de mí. Eso dijo el Señor, ¿no? Y el Evangelio es eso, es hablar del Señor de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento completamente, bueno, en ese momento, cuando el Señor lo dijo, la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Como los demás escritos. Después ustedes, si estudian un poco más esto, se van a encontrar, bueno, con cada parte que tenía esta Biblia. Pero lo importante es saber que toda la Escritura habla del Señor. Toda la Escritura da testimonio de Jesús. Juan 5:39. ¿Alguien que lo busque? 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Bien. Palabras del Señor. Y Lucas 24:27, volvemos al libro de Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban toda la escritura lo que de él decían. Bien. Y después Romanos 10, que lo citaron el jueves pasado, Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Bien. Oír entonces la palabra para poder invocar a Dios y ser salvos. Entonces, nuestro contenido es este, es la palabra, la palabra, la palabra. La palabra, de nuevo, no como un conjunto de valores éticos, porque por ahí nos perdemos en eso cuando estamos evangelizando. Y sí, está tan malo el mundo y la Biblia nos habla de esto que son cosas tan lindas, tan buenas. Sí, está bien, pero la palabra nos habla básicamente de Cristo. Me gustó este folletito que les di para que puedan hacer evangelismo, porque tiene Biblia, nada más que Biblia. Lo único que tiene además de eso es el calendario, que por ahí puede interesarle a alguien tener un calendario. Pero básicamente son versículos bíblicos. Y nada más que eso, Biblia. Podemos llegar a captar la atención de distintas formas, podemos llegar a usar recursos en cuanto a nuestra retórica, o ser simples o ser más complicados, depende de con quién hablemos, pero Biblia, porque anunciamos al Señor que está anunciado en la Biblia. Y eso es lo que tienen que oír, porque esa palabra es la que va a hacer que entonces las personas se conviertan, porque es la palabra de Dios. Y lleva todo el poder de Dios, no el mío. Entonces mi retórica, mi forma de anunciarlo, por ahí mi método puede ser genial, pero si no tiene contenido eso, bueno, es como cuando, no sé, queremos remar y tenemos un hueco en la canoa, ¿no? Podemos tener toda la técnica, pero se nos va a hundir la canoa. Si no llevamos la palabra con nosotros, entonces podemos tener toda la mejor técnica, pero el anuncio no va a ser el correcto. Es más, si una persona se convierte a mi filosofía, a mi ética, a mi forma de ser, no estamos realmente predicando el Evangelio, porque estamos predicando una forma, un formato de lo que a mí se me ocurre que es un cristiano, pero no estamos predicando al Señor de la Biblia, al Dios que está anunciado en la Biblia. No estamos predicando realmente el Evangelio. Así que bueno, de eso se trata. Encontrar siempre esto de que Jesús está en la Biblia, sin forzar las escrituras para decir cosas que no dice realmente, ¿no? Pero sí saber que en algún momento hay un punto de contacto en cualquier pasaje bíblico con Cristo, sin forzar, ¿no? No es que quiero forzar la escritura para idealizar algo que realmente no está en la escritura. Pero sí hay seguramente en cualquier parte un punto de contacto. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Por eso es tan importante que conozcamos las escrituras para poder llevar el Evangelio. Recuerden que cuando el Señor nos envía, nos dice para que vayamos por todo el mundo y que enseñemos todas las cosas que corresponden a Él, ¿no? Todo de que enseñemos, eso es. Y vayan y hagan discípulos enseñando las cosas que corresponden a Dios. Y entonces estará el Señor con nosotros. De eso se trata entonces, de ir y llevar entonces la palabra de Dios, el Cristo que está en la palabra. Bueno, hoy arrancamos con todo así, ignoramos, mala mía, así que vamos a terminar orando y después si alguien quiere agregar alguna otra cosita más, pero es importante que oremos y que también nos sostengamos en oración unos a otros. Y en la semana, si alguien tiene algo para contar lindo, vieron que tenemos un grupo, cuéntenlo, anímense a contarlo. Pasó tal cosa, pude hablar con alguien, no para hacerse ver ni nada, sino porque eso anima a todo el grupo, ¿no? Pude hablar con alguien, pasó tal cosa. Pude hablar con alguien
y no fue muy lindo lo que me pasó. ¿eh? Pero también lo pueden contar, porque el resultado es variable también, ¿no? Es variable, así que no seamos exitistas en llevar el Evangelio. ¿eh? No todas las personas van a tener una buena reacción cuando le prediquemos el Evangelio. Pero sí contemos lo lindo, lo malo, lo feo, lo bueno, y también oremos unos por otros. Así que terminemos este tiempo orando. Padre Celestial, te quiero agradecer, Señor, porque podemos estar aquí hablando de cómo otros llevaron tu mensaje, cómo lo hicieron, estudiándolo, pero te ruego, Señor, que estés con nosotros cuando lo hagamos, que nos acompañes y que podamos llevar este mensaje a otras personas para que te puedan conocer. Señor, ayúdanos en todo esto, ayúdanos en la semana, guarda nuestras vidas del maligno, ayúdanos a vencer las tentaciones. Te ruego que estés con nosotros en todo momento y que estés con nosotros también en este tiempo que estamos dedicando a aprender mejor cómo evangelizar y que podamos ser perseverantes en esto. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo terminamos? Bastante a horario. Un poquito nos pasamos. ¿Vos estás con...? Sí, tengo que ir hasta los. Dale. ¿Andás en la bici? Nos vemos. Chao, nos vemos. Cuídate. Por eso quiero ser puntual, porque entiendo que, bueno, todo el mundo tiene sus ocupaciones, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, Iván anda en la bici y se tiene que ir hasta barrio, ¿dónde era que vive él? ¿En Barrio Jardín, puede ser? Sí, está lejos. Ah, no, en Barrio Colón, me dijo. Bueno, pero igual no está tan cerca. ¿Sabes dónde es? No. Pasando el Parque Sarmiento. Pasando el Parque Sarmiento. ¿Querés apagarlo eso? Así que bueno.